Hola, hoy quiero hablar un poco sobre el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci. Voy a dejar el link, compartirles una lectura que hice hace un tiempo sobre el prólogo del traductor de este tratado al castellano. El tratado originalmente fue escrito en italiano y este prólogo es muy bello porque habla de que primero se habla de pintura, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, vamos a hablar de pintura, requiere sumergirse en el mundo que le concierne y define dos tipos de pintores. Uno que son meramente prácticos y otros que son prácticos, pero que esa práctica la unen a la investigación, ¿cierto? De esos pintores que el traductor les llama pintores filósofos, que son capaces de hacerse a los conocimientos necesarios para alcanzar la perfección en la pintura. Entonces, una vez compartí ese video y se me acercó una persona y me preguntó como que, oye, pues, ¿no crees que irnos a ese discurso de esos pintores filósofos, de ese arte que se empieza como que a encajonar allí con lo tradicional, es un poco obsoleto al mundo de hoy? Y pues es una gran pregunta, ¿cierto? Porque eso es lo que se percibe, o sea, a lo lejos. Sí, o sea, Da Vinci vivió hace 500 años, inclusive en el 2019 se conmemoraban 500 años de su muerte. Y uno puede pensar, bien, sí, es bastante viejo y obviamente el mundo, las concepciones del mundo son más complejas y el pensamiento sobre la estética es diferente. Ahora esa complejidad influye a la creatividad y es como hablar de mundos distintos. Sin embargo, cuando uno trata como que de involucrarse más con la mentalidad, con la personalidad de un Da Vinci, puede encontrar que su pensamiento fue bastante moderno, o sea, que es bastante aplicable al hoy. Y uno de sus preceptos fue precisamente ir al individuo, ir a esa capacidad de percepción personal y descubrir el mundo a partir de esa capacidad, ¿cierto? Y absorber la complejidad y devolverla, que quizás los medios aceptados ampliamente en su momento eran exclusivos de la escultura, la pintura, la arquitectura, como lo que se conoció como las bellas artes. Pero el pensamiento, la esencia del pensamiento es eterno, ¿no? Es aplicable a cada contexto. Del tratado como tal, se dice que fue muy complejo hilarlo, porque Da Vinci tenía una especie de, no sé si una virtud o un vicio, de dejar las cosas inacabadas, de imaginar mucho y empezar diferentes proyectos en cada momento. Y a lo largo de su vida como que escribió el tratado en buena parte, lo deja, lo vuelve y lo escribe. Entonces fue difícil de hilarlo porque en esa metodología pierde coherencia. Además de que su escritura, que es de izquierda a derecha, a diferencia de nosotros tradicionalmente que es de derecha a izquierda, y dificulta la lectura de lo que escribió. Y otra cosa que personalmente como pintor, cuando me acerco a ese tratado,
es que imagínense que no tiene imágenes, no tiene dibujos, ¿cierto? Y obviamente no tiene fotografías, entonces es muy complejo tratar de aterrizarlo a la realidad. El conjunto de los aforismos que plantea allí, hay unos que son más aplicables que otros, hay unos que tienen referencia en otros pintores. Ese tipo de consejos que pone Da Vinci allí son aplicables. Hay otros que son un poquito más etéreos, como cuando trata de narrar las capas de aire que hay entre el espectador y el objeto observado, y que puede uno ponerlo en práctica cuando sube, por ejemplo, a un bosque y ve la montaña a lo lejos y ve que pues, el aire hace que esa montaña pierda color, pero son un poco más complejos. Sin embargo, siento que es una lectura necesaria para los pintores y para aquellos que se interesan por el arte. Una vez estaba yo asistiendo a un en vivo, a una charla, una entrevista que le hacían a un pintor peruano, un maestro de pintura peruano que se llama, él vive hoy, vive en Nueva York, Jaime Vázquez. Y hubo una idea muy curiosa que el hombre soltó en ese en vivo, que él decía que de alguna forma él no estaba de acuerdo con que, por ejemplo, en los libros de historia del arte se mostrara como, lo va a hacer en sus palabras, que Da Vinci estuviese en el mismo libro de historia de la pintura con Andy Warhol en esa línea de tiempo, como un Da Vinci y Andy Warhol por ahí como un predecesor del arte de la pintura. Y me pareció muy plausible, pues, y muy interesante su posición, porque cuando uno observa el mundo de la pintura se da cuenta que hay una gran cantidad de saberes, técnicas y de aproximaciones a la técnica, entendiendo técnica como un medio para un fin, que se distancian mucho, por ejemplo, de lo que hizo un Andy Warhol, ¿cierto? O sea, que ya delega casi que toda esa posición del quehacer a la máquina. Entonces, lo que él proponía, el maestro Vázquez, era que de alguna manera se diferenciase los dos contextos, ¿cierto? O sea, se acepta cada cosa como arte, pero hay que diferenciar el pintor y a eso ponerle otro nombre que decía Vázquez. Va más por el lado de la fotografía, por ejemplo, ¿cierto? Va más por el lado de las artes y oficios, ¿cierto? Bueno, volviendo a Da Vinci y al tratado, se puede conseguir en PDF, se puede conseguir pues, en el libro físico. Se los recomiendo para que lo lean y qué bueno que se pueda construir un público alrededor de estos textos, que comprendamos que la pintura no solo está ahí para adornar el muro o defender la idea del poder imperante, sino que podemos pensarlo, podemos volverla brindarle vida a estos cuadros a través del pensamiento. Y por último, es muy interesante también ver la oportunidad del arte como esa capacidad de conectarnos con una inteligencia colectiva, y que inclusive en Medellín se hizo un homenaje a Da Vinci desde los 500 años de su muerte. Eso fue en el 2019. Se hizo a la cabeza con la curadora Lucrecia Piedrahita en la UPB, de la cual yo hice parte del equipo de museografía. Y en la inauguración vino un señor, en este momento no recuerdo su nombre, del Museo Leonardo III de Milán. Y el señor que pues, ha dedicado su vida
a la investigación sobre Da Vinci, él contaba que uno de los métodos de Da Vinci era, de creación de Da Vinci, era, además de la observación constante de la naturaleza, era proponer, digamos, fusiones entre las características que veía de un animal y la fusionaba con un invento que ya había funcionado. Entonces, por ejemplo, el escorpión lo unía con la idea del barco y ahí tenía un barco que servía de arma con los mecanismos del escorpión. Eso por una parte. Y por otra parte era que también, aferrándose a la idea de esa inteligencia colectiva como haber usado un invento que ya había funcionado, o sea, daba créditos a los inventos con los que se interactuaba, a su pasado. Entonces, que fue a unas fuentes también de otros autores y tomaba ideas prestadas y las revolucionaba. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no podemos ver a estos autores o a estos artistas, a estas mentes brillantes como unas mentes alejadas, entronizadas allá, alejadas de nuestra realidad, sino que es importante traerlas, conocer sus métodos y que de alguna forma eso nos enriquece. También no tenerle miedo a errar, ¿cierto? Si uno también aterriza en Da Vinci se da cuenta que el hombre cometió errores porque quiso inventar, por ejemplo, la última cena, que se conoce como su obra maestra, en vida. Cuando él estaba en vida, por ahí a los 8 o 9 años, empezó a descascararse, empezó a generarse bastantes hongos, y lo que quería él era unir la técnica del fresco con la técnica del óleo, cosas que matéricamente no compaginaban, porque la base de agua se seca más rápido, la otra base de aceite se seca más lento, y eso genera pues unas reacciones que no van de la mano. Y eso el hombre lo puede haber sentido como un fracaso, pero no, o sea, precisamente su obra maestra y precisamente incita a esa capacidad de atreverse. Bueno, no siendo más, esta era como mi pequeño comentario, no sé cuánto tiempo se llevó ya, al tratado de pintura de Da Vinci y un poco a la figura de él. Otro libro que recomiendo es Inteligencia Genial, de Michael Helf, que también estudió a su personaje favorito, a su ídolo, que fue Da Vinci, y sacó 7 principios. Para eso yo creo que haremos otro video. Entonces, bueno, espero que disfruten ese prólogo del traductor del Tratado de la Pintura de Da Vinci.